Chévere. Ujú. Bueno, a mí me gustó mucho esta dinámica porque creo que fue como un resumen de lo que habíamos visto en la materia, pero me aclaró muchas dudas que tenía o cosas que había escuchado pero que no tenía muy claras. Por ejemplo, tengo dos aspectos muy relevantes. El primero, como que los puntos fundamentales que debe tener un manual de crisis. Se habla mucho de un manual de crisis, pero por ejemplo yo no sabía qué contenía o qué debía contener un manual de este estilo. Entonces creo que me quedó muy claro eso. En términos generales, para comentárselos a mis compañeros, debe tener una base de datos fundamental de todas las personas de la empresa, sobre todo de los que forman el equipo o el comité de seguimiento de la crisis, ¿no? El comité de crisis, como se llama en torno a esto. Asimismo, me pareció fundamental entender o segmentar específicamente cuáles son ese tipo de crisis, porque uno habla y dice, ay, sí estamos viviendo una crisis, pero a veces no entendemos o no sabemos cuáles son esos tipos que se pueden vivir. Entonces, por ejemplo, los fenómenos naturales, una inundación, un incendio, uno a veces no recuerda que eso puede ocurrir, pero puede pasar. Y si pasa, pues entra en el segmento de una crisis dentro de una institución y bueno, hay que ejecutar todo ese plan de acción que presentamos. Asimismo, creo que a veces es fundamental dentro de este ámbito saber y conocer que hay más crisis o crisis más allá de las que conocemos siempre, no sé, el escándalo porque, no sé, un abuso sexual dentro de la empresa, que eso digamos que es más conocido, o sea, se han escuchado más casos, el tema de lo económico, a que un fraude, a que hubo, que esa empresa es una lavadora, qué sé yo, ese tipo de crisis de imagen que son las más conocidas o las más nombradas, ¿no? Entonces creo que del artículo me llevo eso, me llevo pues la diferenciación entre cada una de las crisis, me llevo una postura un poco positiva, si se puede decir, de una gestión de crisis, porque creo que sea cual sea el tipo que presente la empresa, siempre si se trabaja en conjunto, como debe ser, con el comité, con la persona líder de comunicación que se especializa en eso y las cabezas de todos los departamentos, creo que la empresa puede seguir airosa y lograr pues superar esos obstáculos que se presenten en la crisis. Gracias, Zule. Sí, efectivamente, como tú comentas, muchas veces pasa en torno a esto de la gestión de crisis que obviamente aquellas que involucran lo que es la identidad de las empresas suelen ser un poco más participativas, un poco más conocidas desde el punto de vista externo, porque bueno, son crisis que afectan directamente la imagen, pero más allá de estas crisis que son exteriores, hay muchas crisis que pueden ser internas, que vienen dadas también por esto que comentas de un problema natural. De hecho, el autor que tú expones en tu valga la redundancia, exposición, él lo refiere. Entonces, está una gran variedad de casos en donde puede ocurrir una crisis que no solamente es o por un chisme interno, que esa también es una de las más comunes, aquellas que no son atacadas de raíz, sino que van dejando que la ola corra de rumores, y luego estos rumores se convierten en problemas un poco más grandes que de hecho pueden afectar a estas instituciones. Están estas, por lo menos, bueno, una crisis que vimos a nivel mundial fue el tema del COVID. Sin duda alguna, fue algo que se le salió de las manos a todo el mundo, y no solamente fueron crisis a nivel interno, sino también externo y por lo menos a nivel laboral. O sea, muchas de estas empresas tuvieron que derivar en despidos, derivar en cierres de empleo, reducción de personal, reducción de salarios incluso, porque muchos de estos perdieron los ingresos por muchos meses y se les hizo imposible. O sea, nadie estaba preparado para pasar 3 o 4 o 5 meses de cuarentena, 5 meses aislados, dependiendo del país, dependiendo de las medidas sanitarias. Y es una crisis que quizás va a cambiar mucho lo que es el tema de la comunicación organizacional y cómo se va a desempeñar a partir de ahora esto. De hecho, vemos cómo, por lo menos ahorita en Venezuela, hablamos de una flexibilización y una cuarentena, 7 días una, 7 días la otra. Sin embargo, ya esa cuarentena no es como la cuarentena que vivimos en abril o mayo del 2020. Ya es una cuarentena un poco más ligera, ya hay muchos negocios que no cierran o trabajan mediodía o trabajan a puertas cerradas,
pero están yendo a trabajar. O sea, se activó un poco la economía, no se activó demasiado, pero es un tema también de cómo manejar estas crisis. Ya llega un punto de implosión en donde ya las empresas dicen, mira, tenemos que solucionar y no podemos seguir parados, no podemos seguir en cuarentena, entonces buscan la manera de gestionar el problema para buscar esta solución. Sí, muchos de ustedes manejaron ese tema de gestión de crisis y es importante esta que comenta Zuleidi porque ella habla de esto del manual y hay muchos datos, muchos ítems importantes, por lo menos en la presentación, la visual. Las infografías que hizo Zuleidi están muy completas y muy resumidas, o sea, está muy puntual la información. Gracias, Zule, puedes apagar la cámara. Gracias, voy. ¿Alguna pregunta de ustedes a Zuleidi de lo que expuso o ya la siguiente persona en presentar los hallazgos de la investigación que hizo, cómo se sintió con la actividad, por lo menos estas personas que se conectaron después a la clase? Estamos hablando de esta última actividad, de cómo fue la experiencia y qué es lo que les queda como profesionales de esta información que pudieron canalizar. ¿Quién viene ahora para exponer? Luis, José, Yuraimi. Yo, profe. Vale, pon la cámara. Ya voy a insertar. Hola, profe. Hola. ¿Sí me ven? Sí. Bueno, en el artículo que yo escogí 2 artículos y los 2 tenían información muy buena. Lo que pasa es que también siento que la información era muy extensa o no, o sea, como que no la limité. Sin embargo, a mí me pareció muy interesante la información porque, o sea, yo no sabía que se puede, o sea, a pesar de que hay muchos tipos de crisis en las empresas, uno tiene que saber cómo localizar el problema o saber en qué tipo de crisis está situado, o sea, a qué nivel. Porque si la crisis está muy avanzada, o sea, es muy difícil. Si hay una mala comunicación, una mala gestión, es muy difícil detectar el problema. Pero cuando la crisis está iniciando, o sin embargo pueden ser rumores, yo siento que las crisis como tal, yo trabajé en una empresa y eso va hasta desde los empleados cuando están en desacuerdo con algo, un comentario, con el sueldo, con el mismo sueldo, con todo eso, ahí comienzan a generarse lo que son las crisis en los trabajos, en las organizaciones como tal. Entonces la idea es hacer gestiones, modelos de gestiones, ver qué es lo que está pasando para actuar. Pero así como lo que acabo de decir, pues los niveles de crisis es bueno conocerlo. Y también hubo una parte en la que decía que hay crisis que son evitables, creo que no recuerdo el autor si era Herrero, yo sé. Vamos a esperar un momento que se le congeló la imagen. O no sé si fui yo la que me congelé. No, profe, se pegó, yo tampoco la veo. Ok. Sí, yo tampoco la veo. Sí, a veces pasa que no es la persona, sino uno, y entonces uno se queda como viendo qué pasó. El otro día en consejo de escuela me pasó eso, y que ay, se cayó y no fui yo. Ajá, un poco mientras se reconecta Yurai. Ella también lo que comentaba de los niveles de crisis. Hay unas que son evitables, hay unas que están como que, bueno, se les ve como el cierre a lo que es esa crisis, o sea, se le ve el final a la crisis, y hay otras en donde no ves la salida a esta crisis. Usualmente ya en estos puntos es cuando estas empresas cierran, que ya han dejado como que pasar muchas cosas, han dejado que la situación se torne un poco más compleja y llega un momento en donde ya no tienen cómo solucionar esta crisis. ¿Qué pasa? Por lo menos en el nivel de crisis más básico, quizás es donde consigues por lo menos el tema cuando los empleados están un poco inconformes con el sueldo, inconformes con el trato, cuando hay poca comunicación. Estos son niveles de gestión de crisis que tú puedes acatar de una vez y que lo puedes acatar al grano, o sea, de una.
y que mientras más rápido lo acates es mejor, porque a raíz de esta inconformidad de los empleados es que va surgiendo el tema de los rumores. ¿Por qué? Porque también lo hablábamos un poco en la clase de ética comunicacional, cuando por lo menos vemos que una persona sí está súper fajada, sí está poniendo de todo a su empresa, pero entonces gana lo mismo que el que va de vez en cuando, del que calienta la silla, del que llega y pone el saco y se vuelve a ir, pero mira, ahí está la chaqueta, entonces él sí vino. Entonces, claro, cuando estas dos personas que se supone están en el mismo nivel y ganan lo mismo y el reconocimiento es el mismo, esta persona que siente que su trabajo no es valorado, que siente que está trabajando de más por el sueldo que tiene, quizás es muy bajo. Estas son algunas de las experiencias que se pueden acatar de un momento, o sea, de una vez. ¿Por qué? Porque tienes que comunicarlas. Entonces, si bien es cierto, a lo mejor la persona no puedes aumentarle el sueldo, pero tienes que tomar quizás una decisión con esta otra persona que no está trabajando o que no está cumpliendo las labores, porque esta persona finge de empleado honorable y resulta que te está desmotivando al resto del personal. Entonces, a veces sí, despedir a una persona quizás no es una tarea sencilla en ningún área, sin embargo, hay que ser muy directo y muy claro con lo que está pasando. O sea, tienes que visualizar muy bien la situación porque en muchos casos es preferible sacar a la persona que quedarse así. Ya va, Yuri, no puede ingresar, pero no sé por qué. Déjame ver si le paso otro enlace por aquí, otra vez. Y entonces lo que pasa es eso, o sea, tienen que a veces tomar decisiones empresariales en donde tengas que ver cuál es el riesgo de mantener a una persona que en realidad no tiene las capacidades o que no está cumpliendo los objetivos de la empresa, pero solo tenerlo allí. O sea, a veces es mejor no tener a nadie que tener a alguien que igual no te está haciendo el trabajo. Entonces eso te evitaría muchos problemas. También otro de los casos es cuando empiezan a pelear por ascensos. Quizás allí también pasa mucho que empiezan a trabarse entre los compañeros. Son crisis comunicacionales que hay que identificar, pero quizás son más difíciles de identificarlas, porque usualmente son como eso, pues están como detrás de lo que puede verse y se torna un poquito complicado. Entonces, dependiendo de los niveles, es que se va a ir trabajando. Y ya cuando estas crisis llegan a un nivel muy, muy, muy amplio, ya la solución es muy ruda. O sea, cuando ya esto llega a un nivel rojo, porque se habla del semáforo, ya esta crisis es muy amplia, ¿sabes? Muy, muy, muy abierta. Yuraimi, ¿me escuchas? Sí, profe, le escucho. Vale, puedes continuar. Ok. No sé de qué están hablando, pero bueno, es eso. Continuando un poco el tema de la clasificación que comentamos. Continúa. Ok. Sí, es eso, pues saber localizar el problema para hacer los planes y estrategias para resolver como tal. En las evitables y no evitables, como estaba diciendo, ya hay algunas que ya se salen de control, entran en caos y afecta a todo, incluso ya hasta la imagen de la empresa como tal, de la organización, se ve afectada. Entonces es muy difícil. Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, hay personas que prácticamente perdieron el empleo, la organización, o sea, entra en crisis total. La imagen corporativa es afectada. Los empleados reflejan eso al público, entonces eso también trae mucha negatividad. Eso fue una de las cosas también que pude observar en el artículo, o sea que también el tipo de crisis tienes que saber controlarlo y que quede entre niveles, por ejemplo, de departamento o solamente un encargado que se encargue de llevar esa comunicación, que transmita un mensaje positivo, que los empleados se queden, o sea, no sepan como tal lo que está pasando, o que se lo informen de una forma correcta. Así evitan el caos y que la crisis siga aumentando como tal. Yo digo que es mejor así, de que existan como entre niveles, eso, pues lo de las organizaciones, un buen plan de gestión, sin
o sea, como que sin incluir a ese público interno en la forma de jerarquización como tal, no incluir lo que son los empleados, sino que queden como entre departamentos o que sea un solo departamento encargado. Bueno, para mí es eso, pues. Hay muchas cosas importantes, vamos a ver qué más pude ver. Lo que es la cultura, ajá, ya hablé, la cultura, todo eso. Me parece que hay que ponerlo en práctica para tener un buen desarrollo en la organización y evitar ese tipo de crisis. Vale, gracias, Yuraimi. Sí, y es un poco de ver cómo todo lo, como comentaba Zuley, cómo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del semestre deriva en esto. O sea, cómo si fallamos en todos estos puntos anteriores, podemos derivar a la crisis. Si alguno de estos factores se ve complicado, bien sea por el tipo de comunicación, según su direccionalidad, bien sea por los empleados, bien sea por la gestión o la ausencia de un líder, por la mala gerencia de un jefe de los tradicionales que usualmente tienden a desmotivar un poco a los empleados por el carácter, por la forma de ser, y esto va generando olas y olas y olas hasta que, bueno, crean el tsunami, y cuando las personas que están a cargo de estas organizaciones se encuentran en este momento, se ven un poco más complicadas a resolverlo porque no tienen el tiempo suficiente para actuar inmediatamente. Entonces sí es un trabajo como muy minucioso, es como estar muy pendiente de todas las cosas, es estar pendiente de, bueno, mira, este mes que viene, la devaluación y el tema de adquisición de compra, entonces ves que el sueldo quizás en un mes es diferente al mes anterior y es negativo, entonces pensar que quizás si estás pagando menos que el mes anterior, eso puede generarte una crisis y quizás no estás en la medida de responder un sueldo mayor. Sin embargo, tú puedes enviar un comunicado a través de correo electrónico o mensajería o de hecho crear una reunión si se trata de un entorno presencial y comentar qué es lo que está pasando. Bueno, miren, en este mes el ingreso está un poquito más bajo porque, bueno, no tuvimos tantas ventas, si por lo menos es alguien de ventas, o no recibimos los recursos, si por lo menos el pago va a llegar retrasado. O sea, hay muchas cosas que los gerentes, los coordinadores y los jefes se pueden evitar siempre y cuando haya comunicación, porque no es lo mismo que te llegue un correo electrónico diciendo que la tasa de cambio de este mes, por ejemplo, fue a PayPal, que es mucho más bajo que la tasa del BCB, y entonces tú ya lo avisas y lo notificas y las personas, bueno, se quedan un poquito tranquilos, pero si vienen ganando a tasa BCB y de repente le bajas el sueldo a tasa PayPal o a otro tipo de tasa porque fue lo que pudiste conseguir o fue lo que pudiste cambiar, resulta que te evitas muchos problemas, porque te evitas que cuando estas personas vean, entonces aparte se empiezan a preguntar, porque también lo que pasa primero es que los empleados se preguntan entre ellos, ¿cobraste, no cobraste, por dónde vas, cuánto cobraste, por qué cobraste menos o por qué cobraste más? Y los últimos en enterarse son los jefes. Entonces ya el nido está bajo porque todo el mundo se está haciendo la misma pregunta y al haber desinformación desde arriba, se crean conflictos, porque ya cuando el jefe se entera ya es demasiado tarde, ya las personas están todas desmotivadas o están molestas o ya tienes la huelga en el pasillo porque cobraron un poco menos. Entonces es un tema de que, bueno, hay muchos que son evitables y hay otros que no son para nada evitables, por lo menos estos desastres naturales. Hay emergencias que ocurren y salen de la noche a la mañana que uno no puede evitarlas. Sin embargo, tiene que saber cómo las va a manejar y por eso Zuley también comentaba lo del plan de manejo de crisis. Allí habla un poco y complementa lo que comentó Yuraime. Gracias, Yura. A ver, ¿quién viene? Los muchachos no tienen cámara. José, vamos a ver si te podemos escuchar. Trata de pegarte un poco al micrófono, a ver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Lo siento, no tengo cámara, van a tener que imaginarme sus pantallas por ahora. Pero bueno, no, yo lo que saqué elegí el tema sobre todo porque tenía interés en saber cómo eran esas herramientas, porque más allá de que tú puedas identificar el conflicto o buscar soluciones, a veces no sabes por dónde empezar, o a veces no sabes qué puedes hacer para intentar hacerlo. Entonces este artículo también me llamó la atención porque habla como un punto más psicológico en la forma de comunicar.
porque busca más que resolver el conflicto, ponerlo sobre la mesa, saber cómo hacer para que las otras personas entiendan que hay que hablarlo, no simplemente hay que solucionarlo, sino que hay que hablarlo porque si no, no se está yendo a ningún sitio. Por eso me pareció interesante cuando empieza a decir las dimensiones, cuando se ponen en tu, que tú estás hablando de una forma personal, pero tienes que cambiarlo cuando estás en una institución o también lo cambias cuando estás fuera de ella. Entonces ellos reconocen esas tres zonas y saben que cuando vas a empezar una comunicación tienes que hablar desde una de esas. Y cuando estás en la empresa, obviamente vas a hablar como la colectiva, vas a hablar como la institución. Pero si no estás identificado con ella, a lo mejor vas a hablar desde tu yo, desde tu ego, desde tu personalidad. Vas a decir, esta empresa no me paga bien, me está explotando y demás, y no sientes a esa empresa como colectivo, como parte de ti. Entonces ahí empieza un poco la parte del conflicto. Y es cuando el jefe o en todo caso la empresa tiene que darse cuenta de que esas medidas que está haciendo con sus empleados están empezando a fallar. Y es ahí donde debería empezar el tema de la resolución. Saber que tus empleados están realmente contigo, no simplemente están trabajando para ti. Y también el otro punto que me parece resaltante es cuando adapta el modelo de comunicación del emisor, receptor, mensaje y demás. Lo adapta a la empresa. Y ponen, no lo ponen así en el texto, pero yo lo entendí así, que el decodificador, o sea, la forma en que se decodifica el mensaje sería la parte más importante de este modelo, porque la, la forma que tiene la empresa de llegar al empleado es a través de sí misma. No puedes contactar con un tercero a menos que vayas con el público externo, porque no puedes hacer anuncios ni nada. La comunicación con el empleado es casi directa y a veces eso se deja de lado por memorándum, por carteleras y demás. Y eso hace que el mensaje pueda no llegar de la forma que se espera o llegar de la forma que ellos quieren. Entonces, es importante saber cómo preparar esos mensajes para que ese ruido y esa decodificación que vaya a hacer luego el empleado no sea la que uno no quiera y sepa entender bien cuál es el punto de la empresa, porque también es importante pararse en los dos lados, la del empleado y la de la empresa, porque sin eso no sería muy práctico hacer el ejercicio porque siempre estarían uno pensando en sus beneficios y más nada. Entonces, para que haya ese tipo de conciliación, es importante que los dos sepan que tienen un poco de culpa de todo lo que pueda pasar, que tienen que ceder, no ceder, sino más bien ponerse de acuerdo en cuál es la dirección que quieren tomar. Entonces, eso fue lo que saqué yo del artículo que escogí. Sí, vale, gracias, José. Sí, y es muy importante esto que comenta acá este autor, de cómo ubicarte en el contexto de la crisis. O sea, ¿dónde está realmente la crisis? La crisis está saliendo a la parte externa, es una crisis interna, es una crisis corporativa, o sea, ¿en qué nivel está? Entonces, ¿cómo relacionamos los niveles del semáforo, del nivel de crisis, con con el contexto? ¿Dónde está ubicada esta crisis? Yo no sé si por lo menos ustedes alguno escuchó una crisis de una agencia de modelaje que creo que fue el año pasado, no me acuerdo, el tiempo pasó muy rápido, no sé si fue en el 2020 o en el 2019, en donde estaban hablando que las sesiones de fotos de las niñas pequeñas que hacían, las vendían por allí, entonces eso fue como que un caos todo súper fuerte, que igual usualmente en este tipo de organizaciones es muy usual, o sea, muy constante, porque bueno, se prestan a muchas cosas. Entonces, claro, ellos manejaron un nivel de crisis quizás que estaba un poco rojo porque también era la opinión pública, era con menores, o sea, había muchos factores que influían allí. Sin embargo, yo creo que la lograron solucionar porque de hecho ya hace poco la gente igual sigue activa, igual están manejando todas sus comunicaciones y bueno, quizás pierden un poco de credibilidad, pierden un poco de imagen, pero lograron solucionar la crisis. Entonces, es un tema de cómo ubicarte en el contexto, cómo saber manejar la situación, porque a lo mejor si ellos hubiesen manejado o actuado de otra forma, no lo hubiesen sabido resolver. Entonces, sí, eso fue, por lo menos aquí en Venezuela fue una crisis que, wow, llegó como que a muchos lugares y son situaciones delicadas, pero son situaciones a nivel externo, o sea, a nivel de tu público
y de lo que te rodea, no es tanto interna. Entonces ya hay internas que usualmente los jefes como que las dejan pasar, o los comunicadores dicen así como que, ah, no, no importa mucho. Entonces esas son también súper importantes, a pesar de que tengan que ver con una sola persona o con dos, porque también a nivel interno afecta mucho porque, bueno, ya como han visto, con fallas en las comunicaciones internas ya tienes como que el desastre en la organización. Ahorita, tenemos que pasar a otra persona, pero me dice el Zoom que quedan 5 minutos. Entonces, en menos de 5 minutos, Luis, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy por aquí. Ah, no, ese es Alejandro. Bueno, Ale, te toca, te coleaste, dale. Perdón, profe, perdón. Ok, me estoy escuchando con un poquito de eco porque tengo conectado el teléfono y la computadora en este momento, ya que en la computadora podría presentar la presentación y bueno, aquí con el teléfono voy a poner un momentico la cámara web. A ver, ya va. No sé si me veo. Todavía no, pero si quieres ver presentando, porque el Zoom nos vota. Ok, creo Ahora que sí me te veo. sí, Ya, sí. déjame poner lucecita aquí. Lo que pasa es que me agarró un infragante, incluso estoy almorzando en este momento, pero yo dije, bueno, preparado para toda circunstancia. Vale, Es. déjame compartir aquí la pantalla. Dale, Ya recuerda va, ser súper breve, no te extiendas mucho porque el Zoom es el que nos va a votar ahorita. Ok, voy a tratar de ser rápido porque ya está por ahí mi video entonces, así que voy a ser muy Mira, conciso y que precisamente. no habías escuchado un poco, es más allá de dar la exposición, es decirnos qué fue lo que más te importó, o sea, qué te queda Ah, a bueno. ti de eso, o sea, es el resumen, no es la presentación, así que si no, Ah, no bueno, importa. perfecto, perfecto. Bueno, entonces en ese caso, para hablar un poquito, perdónenme la interrupción si me vieron agarrando una botella. Vale, con el tema de la crisis de comunicación, que es lo que en verdad me motivó, me llamó la atención, es precisamente cómo abondar a nivel comunicacional este tipo de circunstancias. Como lo había dicho en el video, el hablar precisamente de una crisis como tal, propiamente dicho, es lo que nosotros enfocamos de manera muy general. Hay que entender el concepto de la crisis principalmente en la forma en que la lectura de Francisco Marín me llamó muchísimo la atención porque de alguna forma u otra nos habla de la perspectiva muy básica para poderla aplicar en una institución u organización. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se puede visualizar? Tienen distintas aristas que nos permiten de alguna forma nosotros, como estudiantes en este caso, y que estamos metiéndonos en el área comunicacional, comprenderlo de una forma muy tangente y muy simple. Hablamos de crisis, ciertamente, pero ¿cómo esto se puede solucionar? A través de un programa de gestión de riesgos y crisis. Que hablar precisamente de esto de alguna forma nos ayuda a entender cómo canalizar este tipo de circunstancias a través de la comunicación. Véase si sea por un esquema jerárquico o por los medios regulares de comunicación que tengan establecidos dicha organización. De alguna forma, este sistema de gestiones nos permite evitar posiblemente una crisis o que esta crisis ocurra, pero sin que genere unas consecuencias muchísimo mayores, ¿ok? Estoy siendo rápido porque sé que queda poquito tiempo. Entonces, hablando ya precisamente de la ejecución de una comunicación de crisis, tenemos que considerar los tipos de comunicación que tenemos en consideración, como lo mencioné precisamente en mi video. Hablamos precisamente de la famosa comunicación interna y externa, que se habla de de las relaciones públicas, las áreas de la entidad, es decir, ¿a qué se refiere? Área de mercadeo, área de finanzas, área de recursos humanos, sea cual fuese la que mantenga dicha organización. Y las circunstanciales, porque ya de alguna forma u otra, en cada momento, la empresa puede estar en un estatus determinado. Eso es como si estuviéramos hablando nosotros como seres humanos de nuestro estado de humor. Lo mismo pasa con la empresa u organización, que de alguna forma, dependiendo de los actos circunstanciales que hayan dentro de ese ente, podremos comprender el tipo de comunicación que ocurra. Y finalmente, es también hablar de las estrategias que pueda determinar dicha gestión, cómo solucionar ese problema a partir de las jerarquías ya existentes que nos habla de la gestión de crisis. Y bueno, básicamente es eso. Como lo mencioné en mis conclusiones, hay que comprender la comunicación de crisis de alguna forma u otra para que nos pueda ayudar a que estas crisis no se aumenten o en su defecto puedan evitarse, porque el autor nos deja muy claro, puede venir una crisis, sí, pero no es del todo evitable. Este tipo de jerarquías y este tipo de estrategias nos permite de alguna forma evitar el choque mayor. Que ocurra el choque sí, pero sin que de verdad nos pueda afectar o dañar como empresa en su totalidad. Eso básicamente, profe. Vale, gracias Ale. Sí, en efecto es un poco cómo saber
manejar la situación, o sea, cómo estar preparados antes, cómo tener una que otra herramienta para esta solución de conflictos, porque obviamente algunos son inesperados y si no sabes cómo actuar, hay consecuencias. Igual, en algunos casos también se recomienda pedir ayuda. No necesariamente tiene que quedarse lo interno. Usualmente hay algunas organizaciones en donde no están preparados, hay algunas organizaciones en las que no tienen a un personal de comunicaciones que vaya a ser la cara ante este tipo de conflictos y bueno, en ese caso tendría que pedir alguna asesoría o hablar de esto. Entonces, bueno, muchachos, queda menos de un minuto de acá de este Zoom. Yo volvería a hacer otro y ahorita se los envío por WhatsApp. Falta Luis, de los que está conectado aquí. Y no sé si ya Anabel y Antonella han visto la información, ya tienen alguna noción de lo que va a ser la presentación. Voy a cerrar nos vemos ahorita en unos minutitos.